Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Escalante, ingeniero de software.net, y en esta ocasión vamos a crear una calculadora web. Para ello necesitamos un editor de texto. En mi caso voy a utilizar bloc de notas. Necesitamos también un navegador web. En mi caso voy a utilizar Google Chrome. Y por último necesitas conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Para empezar voy a crear una carpeta a la cual le voy a poner como nombre calculadora. Esta carpeta va a representar mi sitio web, en este caso a la calculadora. Y dentro de esta carpeta voy a tener los siguientes archivos. Voy a crear mi primer archivo que se va a llamar index.html. Este archivo prácticamente va a tener la estructura HTML de mi calculadora. Por otra parte, voy a crear un segundo archivo que se va a llamar calculadora.js. En este archivo JavaScript va a tener todas las funcionalidades que le va a permitir a mi calculadora poder hacer las sumas, las restas, la multiplicación y la división que necesito para poder tener las opciones o funcionalidades de esa misma calculadora. Por otra parte voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar calculadora.css. Dentro de calculadora.css se va a encontrar prácticamente todos los códigos que necesito para darle estilo a mi calculadora. Como verán, cuando ustedes desarrollan una página HTML sin estilos, lo que les va a proporcionar el navegador son los componentes o controles tal y como se encuentran por default y como los lee el mismo navegador. Si nosotros quisiéramos agregarle estilos o dinamismo o funcionalidad de transiciones y cosas así, colores y cosas que puedan determinar que nuestra calculadora no es un objeto demasiado plano, sino que también tiene algún otro estilo para verse bien o tener una buena presentación ante los usuarios. Entonces aquí voy a mantener todo ese código que le va a dar estilos a mi HTML. Para empezar voy a crear o voy a abrir mi archivo index.html. Lo voy a abrir con el bloc de notas y voy a crear mi estructura básica. En este caso le voy a decir que va a ser HTML5 y voy a crear el archivo HTML, voy a abrir el tag y cerrar el tag HTML y voy a crear el head o el encabezado de ese HTML y un título. En este caso le voy a poner calculadora. Por otra parte voy a crear el body. Y en el body voy a crearle un H1 y ese H1 va a tener como título mi calculadora web. Si yo guardo esto y lo ejecuto en el navegador, voy a tener la siguiente presentación. Como verán, el título que yo puse aquí como index.html
perdón, el título que puse aquí dentro de mi encabezado en las etiquetas title como calculadora, pues prácticamente es el que se visualiza aquí arriba en la pestaña del navegador. Por otra parte, el body representa el contenido que se encuentra dentro del navegador, todo lo que está aquí en blanco. Dentro de él creé una etiqueta que se llama H1, que como texto dice mi calculadora web, que es prácticamente lo que se pinta aquí. Es prácticamente el título de mi página web o del contenido de mi página web. Posteriormente voy a crear un div, el cual le voy a poner una clase CSS que se va a llamar contenedor. Y dentro de div van a ir todos esos componentes que necesito para que mi calculadora se vea como una calculadora. En este caso va a tener botones, tanto del 1 al 9, va a tener el botón del punto, va a tener el botón de igual y de todos los signos de operación, tanto sea suma, resta, multiplicación y división, y va a tener el 0. Para ello voy a tener que pintar primero dentro de otro contenedor un input de tipo texto, el cual va a representar el display de mi calculadora. Y como valor predeterminado le voy a mandar 0. Posteriormente voy a crear otros contenedores, el cual va a ser el contenedor de mi bloque de botones. En este caso le voy a poner button contenedor, y esto lo que va a dividir son mis botones en bloques de 4. Voy a crear, por ejemplo, los primeros dos botones, el cual va a tener como access key en el primer caso la letra C. Y otro que representa el de división. Y voy a copiarme este código y por ejemplo acá voy a crear otros dos botones y por ejemplo vamos a empezar con el 7, el 8, el 9. Y aquí el símbolo de multiplicación. Voy a copiar esto, voy a pegar aquí y vamos a crear el siguiente bloque de números. Y aquí por ejemplo va a ser más y copiaré otra vez esto y aquí vamos a empezar con 1, con 2, con 3 y aquí ya va a ser el signo de menos.
y vamos a copiar una vez más para pintar el punto, un botón de punto, un botón de cero y el botón de igual. Esto va a ser una calculadora muy sencilla, realmente no tiene nada de complicado. Voy a guardar esto y voy a refrescar. Como ven, ya se pintaron todos mis botones, obviamente dividido en bloques de 4 en el caso de los números. Posteriormente hay dos bloques, uno que contiene solo 2 botones y uno que contiene estos 3 botones. Lo que vamos a hacer es tratar de alinear todo esto y darle estilos, porque al final de cuentas ya tenemos nuestra base principal. Para ello me voy a ir al archivo index y voy a referenciar mi hoja de estilo. Para ello, debajo de aquí dentro del head y debajo del title voy a poner un atributo link, perdón, un tag name link, y le voy a decir que va a ser una hoja de estilo que va a ser un documento de texto de tipo CSS y que la referencia o la dirección en donde se encuentra ese archivo es en mi base o en mi carpeta principal y que se llama calculadora.css. Con esto estamos referenciando este archivo que está aquí en mi carpeta calculadora, que tiene como nombre calculadora.css. Como se encuentra en mi base principal, no tiene caso poner algo como esto, mi proyecto diagonal, porque al final de cuentas, como está a nivel de index.html, basta con que podamos mencionar o llamar el nombre de ese archivo, tanto el nombre como la extensión. Posteriormente voy a invocar mi JavaScript. Le voy a decir que la ruta del archivo que voy a tener que utilizar se encuentra igual al mismo nivel que index.html, pero se llama calculadora.js. Con esto estamos referenciando estos dos archivos que están aquí. Entonces yo ya puedo hacer uso de estos archivos y de los estilos que yo vaya a poner dentro de este archivo y las funciones que yo voy a colocar dentro de JavaScript, mantenerlos a esta disponibilidad de index.html. Voy a guardar esto y voy a refrescar mi página. Como ven, mi página refresca, mas sin embargo no tiene absolutamente nada porque no hemos programado nada. Para ello voy a irme otra vez a la carpeta y vamos a darle estilos a esa calculadora. Voy a abrir el CSS en el bloc de notas y primero que nada vamos a agregarle al cuerpo o al body del HTML, le diremos que el ancho va a ser igual al 100% y el alto va a ser igual al 100% y que va a tener un background color en blanco. Posteriormente le voy a dar estilos al H1, a la etiqueta H1,
título que tenemos en el body le voy a decir que se alinee al centro, y le voy a decir que el color sea como que una especie de azul claro, con el código 3498DB. Si yo guardo esto y refresco la página, vemos que ya se coloca el estilo de mi H1. Haré lo mismo tanto para los botones como para el display de nuestra calculadora. Regreso otra vez al CSS y, por ejemplo, para los botones le voy a decir que su ancho sea de unos 35 píxeles, que el alto sea de otros 35 píxeles, si guardo y refresco la página, vemos que ya aplica el tamaño de los botones. Posteriormente voy a tener aquí que asignarle un poco de estilo al display porque se ve bastante opaco. Voy otra vez al CSS y mi display, recuerden que es mi etiqueta input, por lo tanto lo voy a llamar así, input. Le voy a decir que el ancho sea el 100% de contenedor, o sea, el tamaño del ancho de mi contenedor, que ocupe todo el tamaño del ancho de mi contenedor. Posteriormente le voy a decir que el alto va a ser igual del 100%. Le voy a decir que la alineación del texto sea a la derecha. Le voy a decir que el tamaño de la fuente sea de 25 píxeles. Y por último le voy a poner un padding de 2 píxeles. Si yo guardo y refresco, vemos que ya tiene algo de estilo mi input. Desgraciadamente está ocupando el 100% de mi contenedor. Mi contenedor, recuerden que actualmente no tiene ni un estilo. Sin embargo, vamos ahorita a ponerle un tamaño específico a mi contenedor. Para ello, me voy a ir al CSS y la clase que voy a ocupar para el contenedor es contenedor, y le voy a decir en este caso que el background color, le voy a poner un color sea como una especie de un poco de blanco, algo fuerte, ¿no? Un blanco un poquito más oscuro. Entonces el código es S, F0, F1. Posteriormente le voy a decir que el ancho de ese contenedor va a ser de 155 píxeles. Va a tener un borde de un píxel de tipo sólido, y que el color de ese borde sea como que un gris oscuro. Y posteriormente le voy a decir que tenga un padding de 10 píxeles y un padding right de 6 píxeles. Esto es para que perdón, esto es para que se pueda separar un poco de la derecha, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí en la izquierda está separado aproximadamente de 2 píxeles más o menos,
Sin embargo, aquí no está separado, se ve bastante pegado a la derecha, entonces con esto voy a hacer que se ajuste un poquito más. Al darle un ancho de 155 píxeles estamos hablando de que al final de cuentas se va a reducir hasta el tamaño de estos cuatro botones, se va a ajustar, ¿no? Si se dan cuenta, cada botón equivale a 35 píxeles. Si esto lo multiplicamos por 4 va a dar prácticamente lo mismo más un espacio adicional, ¿no? Entonces en mi caso me voy a ir otra vez al CSS y haremos que, por ejemplo, también tenga un padding, un padding en el pie, que se separe un poquito de los botones, porque si se dan cuenta está un poco pegado hacia los botones. Entonces le pondré, no sé, otros 6 píxeles y le voy a decir que esto se centre donde está, por ejemplo, el título de mi calculadora web. Para ello voy a utilizar algo que se llama margin, le voy a poner 0 auto. Guardo esto y recargo. Y bueno, se dan cuenta, ya prácticamente está agarrando estilo esta parte. Bueno, lo que voy a hacer es separar un poquito más y ahorita en el contenedor lo voy a separar un poquito de la parte de arriba. Voy a hacer que se vea un poquito más centrado. Para ello me voy a ir al CSS y le voy a decir que el margin top le voy a poner aproximadamente unos 100 píxeles para que se baje un poquito la calculadora, porque está muy pegado al título. Entonces si refresco ya prácticamente está más o menos centrado. Voy a agregarle otros estilos en el caso de este input. Lo que voy a hacer es prácticamente separarlo eh, de, del borde. ¿Cómo separo esto? Si se dan cuenta, dentro de mi HTML yo a ese input lo metí dentro de un div, el cual es mi contenedor. Para ello le voy a asignar el tamaño y el ancho que va a tener ese div para que se pueda respetar la regla del input. Para eso ya no voy a utilizar mi archivo CSS, sino voy a inyectar aquí los estilos por medio del atributo style. Y le voy a decir que como ancho sea el 100% del contenedor y que el alto sea aproximadamente, no sé, como unos 30 píxeles. Esto es para que no se vea eh, tan, tan, tan chico de alto mi display, ¿no? Se ve algo bastante presentable. Y le voy a poner, por ejemplo, un padding en el pie de unos 10 píxeles. Esto es para que se separe de los botones. Ese contenedor se separe de los botones. Si yo refresco, ups, ok, aquí no es cerrado, le doy guardar, refresco y bueno, ya con eso se soluciona. Ahora, si se dan cuenta ya se separa un poquito, pero los botones siguen achocados, o más bien muy pegados, ¿no? Lo que voy a hacer es agregarle un estilo más a mi input porque no está respetando la separación, pero lo puedo resolver determinándole un tamaño específico a mi input. En vez de ponerle 100% le voy a poner 144 píxeles
y vemos que ya se separó y ya tengo un margen aquí de aproximadamente unos de unos 5 píxeles aproximadamente, unos 6 píxeles. Bueno, ahora no, perdón, de 2 o 3 píxeles más o menos. Ahora vamos a separar los botones porque veo que no lo está respetando. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ok, bueno, recuerden que cada uno de nuestros botones o bloques de botones están dentro de un contenedor, el cual si me voy al index, veo que mis botones están dentro de un contenedor que se llama button, que tiene como clase button contenedor. Voy a agregar un poco de estilos a esta clase. Me voy a ir aquí y lo voy a colocar, por ejemplo, acá. Y le voy a decir que tenga como margen 0. Posteriormente le voy a decir que tenga un width de aproximadamente 100%, o sea que ocupe el ancho del contenedor. Y le voy a decir que como padding top va a ser aproximadamente unos 3 píxeles. Esto para que se separe un botón del otro de la parte de arriba y que también en la parte de abajo haya una separación, ¿no? Igual de 3 píxeles. Si yo guardo esto y recargo la página, vemos que ya hay una separación, ¿no? Ya se ve bastante decente en nuestra calculadora. Hasta el momento ya tiene un poco de estilo y lo que hicimos es que se parezca un poquito a la de Windows. Aunque realmente los colores no son al 100% los de Windows, pero por lo menos ya asimilamos que esto es como una calculadora de Windows, ¿no? Posteriormente, si se dan cuenta, por ejemplo aquí estos 3 botones están como que sobra aquí un botón. Lo que voy a hacer es reparar esto para que el igual se alinee a estos operadores y el 0 ocupe dos lugares. Si se dan cuenta, para eso yo tendría que modificar el ancho, pero el ancho tendría que ser lo que equivale a un botón multiplicado por 2. Si mi botón equivale a 35, entonces yo aquí tendría que ponerle 74. Para ello me voy a ir al index y específicamente al 0 le voy a añadir un estilo que se va a llamar width. Y le voy a decir que sea 74 píxeles. Si yo guardo esto y recargo la página, vemos que ya ocupa 2 lugares, ¿no? Ahora aquí en la parte de arriba lo que quiero hacer es que esto se alinee a la derecha. Necesito que estos dos ocupen estas dos posiciones y el signo por ejemplo, el que representa la división se alinee ante los otros signos, ¿no? Entonces, para eso voy a crear, por ejemplo, un contenedor o un div aquí que va a ser de forma invisible, que va a ocupar estos dos espacios y que va a permitirme a mí que estos dos ocupen estos dos espacios, ¿no? Al tener aquí un elemento invisible que ocupe estos dos espacios, pues ya va a tener el efecto de que estos dos los manda a la derecha, ¿no? Para ello me voy a ir al index.html y por ejemplo aquí donde está la C y el signo de división voy a crear un nuevo div y a este div le voy a poner un estilo y le voy a decir que ocupe como ancho
78 píxeles aproximadamente, y le voy a decir que tenga un alto aproximadamente de 35 píxeles. Esto es equivalente al alto de cada uno de los botones. Y le voy a decir que se alinee a la izquierda. Si yo guardo esto y recargo la página, ya vemos que me da ese efecto, ¿no? Prácticamente esos botones ya están a la derecha. Ahora, ya tenemos prácticamente nuestra interfaz gráfica, nuestro ¿cómo se llama? Nuestra calculadora prácticamente ya tiene buena presentación, ya parece una calculadora, pero desgraciadamente no tiene funcionalidad. Para ello, en cada botón le voy a asignar al evento clic, que es prácticamente el que se dispara cuando yo, usuario, le doy clic a un botón. Le voy a asignar una función que me va a escribir el número o el dígito de ese botón directamente en el display. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero que nada voy a tener que abrir mi JS. Ese JS está dentro de la carpeta calculadora, calculadora.js, y le voy a decir que lo abra en el bloc de notas. Y aquí vamos a utilizar JavaScript pero orientado a objetos. Para ello voy a crearme una clase y dentro de esa clase le voy a generar un constructor que va a tener como nombre el nombre de la clase, y bueno, retornamos, ¿no?, el objeto de la clase o del constructor. Listo, prácticamente ya tengo mi clase. Voy a inicializar esa clase aquí, le voy a llamar, lo voy a instanciar con una variable que se llama cal. Le voy a decir que cal es de tipo, es una nueva calculadora. Y con esto prácticamente ya puedo hacer uso de las funcionalidades que yo pueda determinar o escribir directamente en esta clase, ¿no? Voy a generar una función aquí en calculadora. Ok, le voy a llamar escribir en display. Esta es una función pública. Esta función yo la voy a poder utilizar en el documento HTML. Con esto le estoy diciendo que esta funcionalidad es de tipo pública para las personas que vienen de C# o de Java o de cualquier otro lenguaje orientado a objetos. Una vez que yo defina esta funcionalidad, le voy a pasar el elemento que dio clic. Ese elemento son todos los botones el cual van a poder disparar esta funcionalidad. Lo que voy a hacer es rescatar el display que va representado por mi control input, y lo voy a rescatar por medio de JavaScript. Le voy a decir que del documento obtenga los elementos por el nombre del tag cuando el nombre del tag sea igual a input.
Y como esto me devuelve un arreglo o me devuelve todos los inputs que encuentro en el documento, yo le voy a decir exclusivamente que agarre el primero que viene en el arreglo con la posición 0, porque al final de cuentas dentro de mi HTML solamente tengo un input escrito, por lo tanto siempre me va a traer ese, ¿no? Entonces ya con esto yo recupero el display y voy a generar un switch en donde le voy a decir que si en el elemento el que dio clic en su atributo access o access key sea igual a los siguientes casos, determíname para cada caso una funcionalidad, ¿no? En mi caso, el primer caso que voy a poner es cuando se escriba o se dé clic a la letra C o al botón que determina a la letra C. Y le voy a decir que cuando este botón se le dé clic, entonces input value o escribe en el display el valor de 0. Esto es para borrar pantalla, ¿no? Y le voy a decir que, por ejemplo, para cuando se oprima el número 0, pues escribe en pantalla el valor 0, pero antes para no determinar aquí que sea el 0 directamente, lo que necesito hacer es una especie de validación, ya que para cada botón hay diferente funcionalidad, ¿no? Tendría yo que validar que se guarde en memoria, tendría que validar varias cosas, ¿no? En mi caso voy a poner validar dígito porque necesito que respete algunas reglas. Le voy a decir que envíe el valor que tiene actualmente el display y que envíe cuál es el dígito que se dio clic, ¿no? En este caso es el 0. Y voy a cerrar el caso y voy a repetir esto para crear los casos para los botones siguientes del 0 al 9. Y por ejemplo aquí es 1 y aquí es 1, aquí es 2 cuando se oprime el 2, cuando se oprime el 3, cuando se oprime el 4, cuando se oprime el 5, cuando se oprime el 6, vamos a poner los casos para el 7, el 8 y el 9. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Si voy demasiado rápido, ustedes pueden en su casa detener o pausar un momento el video y poder escribir esto con más calma, ¿no? Bueno, en mi caso voy a guardar esto y voy a crear una función privada que solamente funciona para esta clase. Esa función es la de validar dígito. ¿Y qué es lo que va a validar dígito? Bueno, validar dígito, primero que nada va a obtener el valor anterior, ¿no? Que son prácticamente esos dos parámetros que le estoy enviando. El valor anterior representa al valor que hay actualmente en display y el valor nuevo, el valor que se acaba de dar clic, ¿no? Al botón que se le dio clic. Y bueno, lo que voy a hacer es aquí en la parte de arriba crearme unas variables globales en mi clase y a una de ellas le voy a llamar memoria, la voy a inicializar con 0. Memoria prácticamente va a tener, como su nombre lo dice, cada vez que se haga una operación aritmética, ya sea suma, resta, multiplicación o división,
lo que va a hacer es guardar en memoria lo que hay actualmente en el display para poder sobreescribir ese display con el nuevo valor que se va a ingresar, ¿no?, al display. Y posteriormente la variable es operación, que va a estar inicializada como falso. La variable de esa operación lo único que va a determinar para una serie de reglas es si se dio clic a cierta operación aritmética, ¿no? Si se dio clic a algún botón, ya sea de suma, resta, multiplicación y división. Con esta bandera yo puedo verificar si se desea concatenar en el display el nuevo valor o si se desea borrar y poder resetear el display para escribir el nuevo valor. Bueno, esto ya lo van a ver un poquito cuando se genere la funcionalidad para que puedan entenderlo. Y voy a crear otra variable adicional, la voy a inicializar como vacío, pero la variable operación lo que va a guardar es el carácter del botón de operación aritmética a la que se le dio clic. Por ejemplo, si es una suma, pues lo que va a ir aquí es el signo de suma. Si es una resta, va a ir el signo de resta. Si va a ir el de división o se dio clic a división, va a ir esta. Y si se le dio clic a multiplicación, va a ir el asterisco, ¿no? Voy a guardar esto y vamos otra vez aquí en validar dígito. Posteriormente aquí en validar dígito, lo que vamos a hacer es una condición en donde voy a decir que si el valor anterior es igual al 0, si lo que hay en display es el 0, inicialmente lo que voy a retornar es prácticamente el valor, es el valor anterior. Lo que le estoy diciendo aquí es que si el valor anterior es igual a 0, o sea, si es 0 lo que hay ahí, lo que voy a retornar es el 0 más el nuevo valor, ¿no? En este caso el nuevo valor sería prácticamente el número 1, ¿no? Si yo primo 1, lo que va a hacer es que va a sobreescribir el display por el número 1. Si escribo número 2, va a sobreescribir en el display el número 2. Esto es en el dado caso, por ejemplo, si yo estoy aquí y escribo 1, 1, como el valor inicial es 0, si yo no hago esa regla de validación, entonces cuando yo escriba 1, me va a poner después del 0 el valor al botón que yo le di clic, ¿no? Por ejemplo, me va a poner 0,1. Si le pongo 2, me va a poner 0,2. Si me pongo 3 o cualquier otro valor, me va a poner cualquier otro valor anteponiéndole el 0. Por lo cual ese no es una funcionalidad de una calculadora, ¿no? Lo que esperamos es que si el valor inicial es 0, pues sustituye ese 0 por el nuevo valor para que se borre este 0 y no me ponga después del 0 cualquier número que yo le dé clic, ¿no? Eso es prácticamente lo que hace esta regla. Posteriormente voy a tener otra regla en la que le digo, si por ejemplo se le dio clic a una operación anteriormente, si ya se le había dado clic a una operación, entonces lo que voy a hacer es que a esa operación lo voy a regresar a su valor inicial, que es falso, y lo que voy a retornar es el valor nuevo. ¿Qué hago con esto? Por ejemplo, vamos aquí,
Si yo, por ejemplo, escribí 1 y oprimo el más, lo que yo esperaría al momento de escribir o darle clic a otro botón es que me borre otra vez el display poniendo el nuevo valor, ¿no? Para que al final de cuentas el viejo valor más el nuevo valor hagan una operación aritmética. Entonces eso es prácticamente lo que hago en esa operación. Porque si no hiciera esa validación, entonces yo lo que va a hacer el sistema es que cuando yo le dé 1 y lo oprima al más y no haga esa regla, entonces cuando yo oprima otro botón me va a concatenar o me va a unir el valor anterior más el valor nuevo. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces prácticamente esto es lo que hago aquí. Y si posteriormente no se le ha dado clic a ningún botón de operación, entonces yo voy a retornar el valor anterior. Le voy a decir que sustituya, perdón, que concatene al valor nuevo. Lo que le estoy diciendo aquí es que si no se ha dado clic a ninguna de estas operaciones, pues yo voy a poder seguir escribiendo números acá, ¿no? Esto con la finalidad de que no me borre o me reemplace lo que se escribe en el display. Ahora, teniendo esta funcionalidad, voy a guardar y voy a refrescar mi página y voy a darle clic al 1. Ok, bueno. Actualmente ya hice la funcionalidad, más sin embargo no le he inyectado ese evento al botón. Entonces, para ello me voy a ir a la página index y a todos mis botones les voy a inyectar el evento onClick, donde onClick va a mandar a llamar a esta instancia, que prácticamente esta instancia tiene esta función que se llama escribir en display. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llamar a cal.escribir en display. Y recuerden que display, por ejemplo, aquí en el JS está recibiendo un elemento. ¿Qué elemento debería recibir aquí? Pues prácticamente el botón en el cual se le dio clic, ¿no? Porque el botón que se le dio clic pues tiene el atributo AccessKey. Ese atributo AccessKey lo tienen prácticamente todos los botones. Entonces lo que voy a hacer es mandar este elemento con this y voy a copiar esta función, este código, y se los voy a asignar a todos los botones. Ustedes allá en casita lo pueden hacer con calma. Perdón. Y luego lo que voy a hacer es guardar esto y voy a recargar el archivo. Y bueno, como ven aquí, prácticamente ya generé la funcionalidad. Veo que aquí no se respeta una regla. Vamos a revisar.
Vamos a ver por qué no está haciendo la validación. Déjenme ver igual si me pasó algo. Ok, este es el problema. Perfecto. Bueno, en JavaScript, para determinar que algo es igual a algo, pues como condición se usa este operador que es de triple igual, en el cual yo le digo que el valor anterior sea igual a 0. Si yo escribo solamente 1, pues no me lo respeta porque no es una asignación, sino es una condición. Perfecto. Ahora yo ya puedo escribir números y escribir números, más sin embargo todavía no puedo hacer ni una operación aritmética. Si yo lo oprimo más, pues prácticamente me deja seguir escribiendo, ¿no? Si se dan cuenta, cuando yo escribo 0, pues no se sobrescribe acá. Una de las reglas que teníamos es que si yo tenía 0 aquí inicialmente, eso prácticamente lo podemos determinar aquí. Yo aquí, por ejemplo, tengo el 0 inicialmente. Si yo oprimo el 1, yo lo que esperaría es que este 0 se borre y me escriba el número 1. Eso se determina con esta regla de aquí. Si el valor anterior o lo que hay exactamente en el display es igual a 0, pues lo que voy a reescribir en el display va a ser el valor nuevo, ¿no? Que es prácticamente, si yo oprimo 1, el valor nuevo va a ser 1 y va a reemplazar lo que hay en display. Ahora, si no se ha oprimido ninguna un botón de operación aritmética, que prácticamente eso lo determino aquí, si no es ninguna operación, lo que va a hacer es concatenar lo que hay en el display, le va a unir el nuevo valor. Entonces si yo le pongo por ejemplo un 2, pues se dan cuenta que me une lo que había en display con el nuevo valor. Ahora, si yo oprimo por ejemplo, el de sumar, la operación de sumar, al final de cuentas, esa regla cae en esta condición donde yo digo si ya se dio clic a algún botón de operación. Es prácticamente lo que hace esta bandera. Si esa operación ya se le dio un clic a cualquiera de estos botones, pues lo que va a hacer es que, primero que nada, para que esa bandera pueda otra vez regresar a su estado original y lo pueda utilizar en otra operación, pues lo que hago es volver a falso, ¿no? Y lo que retorno es el valor nuevo. Con eso yo esperaría que cuando yo le dé, por ejemplo, multiplicar y le oprima el número 2, me borre lo que hay en display y se agrega el número 2, ¿no? Y este valor pues se guardaría en memoria para que cuando yo le oprima igual, pues se sume el 12 más, o se multiplique en este caso el 12 por el 2, ¿no? Más sin embargo, ahorita me sigue concatenando porque yo no he puesto esa funcionalidad en ninguno de estos botones. Estos botones no hacen absolutamente nada. Para determinar esa funcionalidad nos vamos a ir otra vez al JavaScript y voy a agregar otro nuevo caso, y este va a ser por ejemplo para el caso cuando sea el de restar, ¿no? La operación que sea restar. Si el botón que se dio clic es el botón restar, entonces lo que voy a hacer es guardar en memoria el valor que se encuentra actualmente en el display y poder reemplazar con el nuevo valor. Entonces para eso recuerden que yo ya tenía una variable global que se llama memoria y le voy a asignar lo que se encuentra actualmente en el display. Para eso voy a convertir, como esto es una cadena, es un texto, lo que necesito es convertirlo a número. Lo voy a convertir con esta función que se llama parsefloat. Y le voy a poner lo que existe actualmente en el display, ¿no? Posteriormente la bandera de esa operación la voy a mandar a true porque
ya se le dio clic, prácticamente un botón de operación, y posteriormente la operación que se le dio clic fue el de resta, ¿no? En este caso. Y lo mismo voy a hacer, por ejemplo, para el de suma, para el de multiplicar y para el de restar. Entonces aquí voy a sumar, solamente le voy a cambiar los signos porque es prácticamente la misma operación. Aquí es el de multiplicar y por ejemplo aquí es el de dividir. Si yo guardo esto, pues como yo aquí en esa operación yo ya le estoy mandando que la bandera es activada, o sea que ya se le dio clic a una de estas operaciones, entonces cuando entre acá pues ya prácticamente va a ser prácticamente la regla que se determinó anteriormente, ¿no? O sea que me borra el display y que el valor nuevo reemplace o se agregue en el display, ¿no? Entonces lo que voy a obtener aquí es cuando refresco, si yo le doy 25 más 2, yo esperaría que en vez de que se agregue este 2 con el 25, en nuestro caso daría 255. Como yo ya le di clic a un botón de operación, pues yo ya no requiero que se concatene aquí, ¿no? Que se una al 25. Yo requiero que me borre el display, que este valor se guarde en memoria para mantenerlo ahí. Y por ejemplo que el 2 reemplace a este número. Entonces lo que hago es prácticamente eso, ¿no? Entonces posteriormente yo ya podría darle clic a menos 5 y hacer lo mismo, y por ejemplo yo aquí podría ponerle otro número y le determino que este número se divide entre 2, ¿no? Y al final de cuentas lo que me dé es el resultado. Si se dan cuenta, el botón de igual pues obviamente no tiene funcionalidad, es algo que nosotros tenemos que determinar. Para eso voy a crear otro caso para cuando se le dé clic al botón de igual. Y cuando se le dé clic al botón de igual pues va a respetar otros casos. Esos casos están determinados obviamente por la operación a la que se le dio clic. Como por ejemplo, si se le dio clic, en mi primer caso, si se le dio clic al restar, entonces voy a crear, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, voy a crear una variable que se llama resultado, donde yo voy a poder guardar la operación, ¿no? O el resultado de la operación. Y lo que le voy a decir aquí es bueno, aparte del resultado voy a necesitar recuperar lo que haya actualmente en el input, y lo voy a recuperar en una variable que se llama número. Así le voy a poner, ustedes le pueden poner como quieran, pero este va a ser la representación del valor que existe actualmente en mi display, no el que se guardó en memoria, sino lo que existe actualmente en mi display. Entonces yo voy a recuperar por medio de, aquí lo voy a parcializar, digo, sí, por número. Le voy a decir que recupere lo que hay en el display. Y lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, cuando se oprima el de restar, es que en resultado va a ser igual a lo que existe en memoria actualmente. Obviamente esta operación igual necesito convertir un número, lo que existe actualmente en memoria menos el número que está actualmente en el display, ¿no? Que prácticamente recupera aquí. Entonces lo que hago es lo que existía en memoria menos el número que existe actualmente en el display. Y prácticamente haría lo mismo con los demás casos, ¿no? En el caso de que sea suma, lo que voy a hacer aquí es cambiar solamente que sea suma. En el caso de que sea
multiplicación, pues obviamente aquí pongo el asterisco que representa el operador de multiplicación, y este slash que representa prácticamente la operación de división. Y bueno, una vez terminando esto, lo que voy a hacer es que lo que existe en display lo voy a reemplazar con el resultado que me dé la operación, cualquier operación, ¿no? O sea, si fue resta, suma o multiplicación, al final de cuentas me va a poner el resultado en el display. Entonces yo voy a guardar, voy aquí al navegador, voy a refrescar y por ejemplo le voy a decir 5 más 2 me debe dar 7, y prácticamente es lo que hace actualmente el botón de igual. Ahorita prácticamente ya tiene funcionada la mayoría de los botones. Yo pudiese a ese 7 restarle 1 y me va a tirar prácticamente el valor, o pudiese yo multiplicarlo por 2 y cuando yo le dé igual, pues prácticamente me va a dar el valor, ¿no? Hasta el momento está funcionando bien. Pero ¿qué pasa si yo quisiera poner puntos decimales y determinar que el número que está en el display pues es un decimal y no un valor entero? Hasta el momento yo no podría hacerlo porque no he configurado que prácticamente la funcionalidad de este botón. Una de las reglas que tenemos que poner aquí es que cuando yo le dé clic al botón de punto, una vez que ya se escriba un punto acá, cuando ya se escriba el punto, cuando yo le vuelvo a oprimir punto, que no me haga esto, porque esto prácticamente no es una funcionalidad de una calculadora. Lo que yo esperaría es que me detecte ese botón cuando yo le dé clic, detecte si ya existe un punto en el display, para que ya no vuelva a ponerme más punto y lo que ponga después sea solo cualquier número, ¿no? Entonces voy a crearme aquí en el JavaScript otra función privada que se va a llamar validar punto. Ese validar punto va a recibir como parámetro el valor anterior. Recordemos que el valor anterior viene siendo lo que existe actualmente en el display. Y le voy a poner como regla, perdón, lo que existe en el valor anterior. Voy a buscar con este método que se llama indexOf si ya existe un punto, y eso lo determino con esto que está aquí. Yo le digo, lo que hace el método indexOf es que busca este carácter, y si te devuelve mayor que -1 significa que existe. Si te devuelve -1 significa que no existe. Entonces con eso voy a determinar si ya existe ese valor. Si no existe, perdón, si existe, lo que voy a mandar es prácticamente el valor anterior, ¿no? O sea, lo que existe actualmente en el display. Esto con el hecho de que no me va a reemplazar nada de lo que existe en el display, sino que va a mantener el mismo valor, esperando a que se pueda digitalizar otro número. Y si no existe, lo que voy a hacer es que al valor anterior le voy a concatenar el punto. Y con eso pues ya prácticamente tengo la regla. Entonces lo que voy a hacer es que si no existe el punto aquí, pues obviamente me lo va a agregar, ¿no? Entonces voy a agregar un nuevo caso acá. Un nuevo caso a nivel de los anteriores, al nivel del caso de igual. Y le voy a decir que si se le dio clic al punto, entonces quiero que me pintes en el display lo que te devuelva el método validar punto.
y validar punto de espera lo que existe actualmente en el display. Entonces le voy a mandar lo que existe actualmente en el display y voy a guardar esto, voy a recargar la página. Y por ejemplo, actualmente tengo el 0, si yo lo oprimo el punto, pues ya me escribe el punto. Si yo vuelvo a oprimir punto, 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 pues ya no, porque ya detecta que existe ese punto en el display. Entonces yo ya puedo escribir otro número, ¿no? Si yo quisiera después de este número volver a poner punto, pues no, porque ya existe ese punto aquí. Entonces yo pudiese sumar esto, por ejemplo, con 1 y me va a dar 1.56. Cuando yo le dé igual, pues ya me da 1.56. Entonces aquí pues ya prácticamente hemos finalizado cómo crear una calculadora web. Eh, bueno, en este caso pues obviamente he dejado que aquí me escriba cosas. Entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, en el HTML le voy a decir que el input sea read only. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que este control de aquí sea de solo lectura. Entonces cuando yo le dé clic aquí, pues ya no me va a permitir escribir, ya no escribe. Entonces ya prácticamente hemos terminado. Otra de las cosas que quisiera mencionar antes de partir, pues es que a cada botón yo le había puesto el atributo AxisKey. El atributo AxisKey lo que hace es que por medio de una letra yo pudiese escribir ahí el valor en el display sin tener que darle clic a este botón, que es prácticamente una de las cosas que hace una calculadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ya está programado, yo ya le estoy especificando qué letra va a determinar. Si yo quisiera, por ejemplo, oprimir el número 1 con el teclado, para el caso de Google Chrome yo tenía que escribir al 1 y automáticamente lo escribe, ¿no? Y si yo quisiese, por ejemplo, poner otro número, entonces voy a poner al y el número que sigue, ¿no? En mi caso estoy agregando 7. Si yo eso lo quisiera multiplicar, pues obviamente es al y el operador, ¿no? De asterisco. Perdón, en este caso fue suma, el operador de asterisco. Y le voy a decir que, por ejemplo, lo multiplique por 2 con al 2. Y el igual pues es al shift y igual, ¿no? En mi caso. Entonces ya prácticamente me hace la operación sin tener que venir a arrastrar el cursor y darle clic, ¿no? Esa es una de las cosas una de las funcionalidades que tiene una calculadora, y en nuestro caso pues ya pudimos determinar eso. Y bueno, hasta aquí pues ya hemos finalizado la parte de cómo desarrollar una calculadora web. Todo lo hicimos en un blog de notas, pero por ejemplo si se te hace tedioso crearlo todo ese blog de notas, pues yo te recomiendo que si eres programador, pues utilices cualquier editor de texto, el de tu preferencia, ya sea Sublime Text, Atom, el Visual Studio, por ejemplo, o el Notepad++. En mi caso yo utilizo Visual Studio Code o el blog de notas. Pero, ¿para qué nos sirven esos editores de texto especializados en programación? Bueno, para las personas que no saben y que están en casita, por ejemplo, yo voy a abrir una nueva ventana de Visual Studio Code, que es mi editor de texto por excelencia, ¿no? Para especializados en programación. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a cerrar todas estas ventanas y para abrir el proyecto directamente desde Visual Studio Code, yo lo que voy a hacer es arrastrar mi carpetita de calculadora que tengo aquí y la pongo en Visual Studio Code, y aquí lo que hace es cargarme esos archivos que se generaron allá. Si yo le doy clic, por ejemplo, a index.html, lo que hace el editor de texto especializado en programación es que todo lo que yo veía aquí como texto plano, sin colores ni nada, aquí le da como que una especie de estilo para que yo pueda diferenciar cuáles son los tags del HTML en este caso. Los atributos que tiene cada tag, si se dan cuenta, le ponen un diferente color y prácticamente se ve como que más organizado, se ve más estructurado.
se entiende mejor, ¿no? Para el programador. Lo mismo pasa para parte de JavaScript. Para las variables, constantes y funciones le pone como que un color específico, y entonces como programador ya puedes identificar, ah, vaya, esto es una función, ¿no? Entonces eso es prácticamente una de las ventajas que te da un editor de texto especializado en programación. Si me voy a la parte de CSS, pues igual le da estos estilos. Eh, ok, aquí había un error. Igual, otra de las cosas que tiene un editor de texto, en este caso, es que, por ejemplo, si tú tienes errores de sintaxis, pues el propio editor de texto te dice cuáles son esos errores, ¿no? Por ejemplo, aquí hago un error, y si yo lo hubiese utilizado, bueno, yo que utilicé el bloc de notas, yo no pude haber determinado esos errores porque el bloc de notas no me da esa funcionalidad, no puedo determinar aquí los errores, es puro texto plano, ¿no? Más sin embargo, se puede desarrollar aplicaciones directamente desde bloc de notas sin necesidad de comprar editores de texto o descargar de editores de texto, ¿no? Igual lo puedes hacer en bloc de notas. Pero una de las ventajas es tener mayor productividad, y una de las productividades que te da, o la mayor ventaja que te dan los editores de texto es esa parte, ¿no? Poder visualizar mejor el código, determinar si existe errores de sintaxis, y eso aumenta mucho la productividad de un programador. Solo para cuestiones prácticas, pues lo que quise darte a explicar allá en casita es que puedes crear aplicaciones tanto de escritorio o web directamente desde un bloc de notas sin necesidad de tener este tipo de editores de texto, ¿no? Si te das cuenta, nuestro resultado fue prácticamente lo mismo que hubieses tenido un editor de texto, y pues nuestra calculadora se ve de esta manera presentable, con todos los botones organizados y con la funcionalidad que se necesita, ¿no? Bueno, mi nombre es Fernando Escalante, y esto fue cómo hacer una calculadora web. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.